Amén. Nos ponemos de pie. El libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 15. Le recomiendo que lea Ezequiel, capítulo del 1 al 3, para que pueda darse cuenta cuando menos de esta parte. Lo podemos entender mejor. Pero dice la palabra del Señor, Ezequiel, capítulo 3, 15. Entonces vine a los desterrados de Tel Aviv, que habitaban junto al río de Quebar, ahí donde ellos vivían. Estuve sentado 7 días, atónito, en medio de ellos. Y sucedió que al cabo de los 7 días vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, te he puesto por centinela, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Cuando oigas las palabras de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Cuando el justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado, y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú le has advertido al justo, para que el justo no peque, y él no peca, ciertamente vivirá, porque aceptó la advertencia, y tú habrás librado tu vida. Oremos al Señor. Voy a tratar de ser poquito escueto, es decir, tratar de no hacerlo tan amplio, y si no, sí me voy a tardar 2 horas. No se espanten, no lo voy a hacer. En la palabra de Dios, el Señor nos dice: yo soy la luz del mundo. El que ande conmigo no tropezará. Si usted anda de noche, hermano, y no hay luz, está en tinieblas, lo más seguro es que se va a caer, sobre todo si es de bajadita, y se va a dar unos raspones de aquello, se va a lastimar. Pero si usted anda con Jesús, Jesús nos ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra. Él es la luz, ¿cierto? Amén. Más adelante, eso fue en Juan 8, en Juan 9, nos dice el Señor: mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Es decir, durante los 33 años y medio que mi Señor Jesucristo físicamente, literalmente habitó entre nosotros, Él es la luz del mundo. Pero llega un momento en Marcos 5:45 donde nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, nos ha pasado una estafeta. ¿Para qué? Para iluminar a aquel que está en tinieblas, para iluminar a aquel que se está en peligro de tropezarse. Y hay gente que tropieza y se cae, hermano. Si hay un abismo adelante y la gente no mira, va a caer al abismo y va a morir. Entonces el Señor vino a dar luz a los que habitábamos en tinieblas y hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Mientras Él estaba aquí, Él es la luz del mundo. Digo es porque sigue siendo la luz. Pero nos pasó la estafeta. Nos dijo: ahora vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que usted tiene que brillar en medio de una generación perversa. Así es, amén. Usted tiene que vivir diferente, ser testigo de lo que el Señor ha hecho en usted. Yo veo la iglesia judía así, los ortodoxos, y le comento a mi esposa: es muy bonito, pero no tienen a Jesús. Pero todo el pueblo, todo el barrio, todos adoran al mismo Dios. No hay quien diga el sábado: hoy no voy a ir a la iglesia. Es que va a ir porque todos tienen que ir. No es que hoy yo no voy a hacer esto. No, todo el mundo está siguiendo a Dios. Y es muy hermoso, hermano, porque alrededor de ellos, judíos, temerosos del Señor. Hay barrios
ortodoxos que visten de negro con las guedejas, usted sabe. Son muy estrictos en la palabra. Y luego a mí me gustaría vivir así, pero no a costa de Jesús. Es decir, no sin Jesús. Amén. Si no, ya me hubiera yo vuelto judío ortodoxo, hermano. Pero ellos no tienen a Jesús. Pero le decía al Señor, es que aquí todos están en pecado. Estamos como en Sodoma. La gente no quiere ir a la iglesia. Aún los de la misma iglesia no quieren venir a la iglesia. Los del mundo, olvídese. Y entonces el Señor habló a mi corazón. Es que tú eres la luz del mundo. Pero no solamente yo, sino ¿quién? Cada uno de nosotros. Somos una luz que habita en medio de un mundo de tinieblas. ¿Para qué? Para iluminar a aquellos que aún viven en tinieblas. Para que puedan mirar algo diferente en usted. Aleluya. Miren nomás la gran responsabilidad. Es decir, somos Cristos. Porque tenemos que iluminar igual. Por eso nos llamamos cristianos. Si no nos llamáramos pedrianos o paulianos, ¿verdad? Pero somos cristianos, tenemos que ser como Cristo. Entonces Dios nos trasladó una estafeta para nosotros ahora ser luz en medio de una generación perversa. Y dice en la palabra de Dios, te he puesto por centinela, te he puesto por atalaya. Amén. ¿Qué quiere decir un centinela? Es alguien que vive en las alturas, su cabeza está más cerca del cielo que del suelo, ¿verdad? Está arriba, ¿para qué? Para mirar de lejos los ataques del enemigo. ¿Para qué? Para advertir al que está dormido, despierta, porque nos van a atacar. Despierta, amén. Entonces el centinela puede estar dormido. No. Tiene que estar despierto. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, dice, velá y orar para que no entres en tentación. Amén. Permítame. El centinela tiene que estar despierto, tiene que estar velando, tiene que tener los ojos abiertos. ¿Cuáles? ¿Los carnales o los espirituales? Si el Hijo de Dios está dormido, si el Hijo de Dios no tiene ojos espirituales, ¿cómo puede ser luz? ¿Cómo puede ser atalaya? Usted ha visto los faros que están en el mar, ¿va? Lo hacen para iluminar al barco, que vea para dónde debe de ir y no se estrelle en los arrecifes y se hunda. Nosotros estamos iluminando por dónde es el camino hacia el cielo, hermano. Aleluya. Pero para eso necesitamos estar viviendo en luz. Nosotros tenemos que ser luz. Porque imagínense, hermano, que en un hogar estén ahí aventándose los sartenes y los... ¿Cómo decir que somos cristianos? Yo me recuerdo, allá en la iglesia de Júpiter, donde yo asistía, había 100 discipulados, pero eran muy pocos, o sea, menos del 10% los discipuladores que discipulaban en su casa. ¿Por qué? Porque el testimonio que tenían con los de su casa y con los vecinos no era un testimonio cristiano. Había que convencer primero a los de la casa y luego convencer a los vecinos para que pudieran creer que Cristo vive en nosotros. Es más fácil ir a predicar en una casa donde nomás vamos un ratito y nos venimos, ¿no? Que predicar. Me recuerdo una anécdota, perdone, que todos se iban, me decía, ya me voy, que la esposa del pastor decía, qué pena, que me vaya, no, qué pena que no me puede conocer también, porque el pastor no era luz en su casa. Amén. Pobre pastor, ¿ah? ¿Y usted, hermano? ¿Es luz en su casa? ¿Ven en usted una hija de Dios? ¿Es usted un ejemplo para los que viven alrededor de usted? Cuando le gritan y lo molestan, ¿usted responde con una dulce respuesta? ¿O le sale una lengua como de dragón? ¿O ruge como un león? ¿Ah? Amén. Eso no estaba en el tema, pero
Quería salir. Cuando el Señor lo hace centinela, atalaya a Ezequiel, ¿sí?, le da una misión. Yo quisiera recordar lo que Ezequiel miró. En el capítulo 1, Ezequiel miró la gloria de Dios. Y dice que nadie puede mirar la gloria de Dios y vivir. Pero Ezequiel vivió, hermano. Él miró los querubines, las ruedas que giraban. Y miraba cómo la gloria del Señor y la borla de su templo. Y miró todo. Y cómo el Señor le dio un libro. Tenía un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Se recuerda que hay otro libro escrito en la mano del Señor? Escrito por dentro y por fuera. Y en ese libro Ezequiel pudo leer que había ayes, lamentaciones, juicios. Y el Señor le dijo: abre tu boca, Ezequiel, y cómelo. Come la palabra que yo te doy. Alimenta tu cuerpo, llena tu cuerpo de lo que yo te estoy dando. Y Ezequiel se lo comió y le supo dulce al paladar. Y entonces recibió el mandato: te he puesto como centinela. ¿De quién? De la casa de Israel. Y ahí, si lo lee usted, no te mandé a otras naciones, porque si te mandara a otras naciones, ellos sí oirían, pero la casa de Israel no va a escuchar. Entonces, ¿cómo Ezequiel tenía que hablarle a un pueblo que es la casa de Israel? Debería de escuchar, ¿sí o no? Usted puede, hermano, tal vez llamar la atención a sus hijos, a su esposa, o a sus vecinos, o a alguien, pero no con sus filosofías humanas, sino tiene que ser con palabra de Dios. Cuando alguien viene a administración y damos un consejo, siempre va a ser con palabra de Dios. Usted no quiere saber el consejo de Mario Hombre, el consejo de mí como mexicano, como hombre. Usted quiere saber qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de esa situación. Y ese es mi trabajo, hacerme a un lado para instruir a aquel con la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como una espada filosa, de doble filo, que entra y penetra hasta la coyuntura de los huesos y divide, hermano, y corta y cura, ¿sí o no? Entonces, para que usted pueda advertir, para que usted pueda ser centinela, nos es necesario conocer palabra de Dios. Necesitamos comer palabra de Dios. Ezequiel 3:1, él lo dice. Él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes por delante. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago, llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y además me dijo: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. ¿Con qué palabras le tenemos que hablar a la gente? Con la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien viene y me dice: mire, pastor, fíjese que alguien me invitó a una cerveza, ¿es pecado? ¿Es pecado que no me invites? ¿Eso será lo que dice la palabra de Dios? No. Mire, pastor, que mi esposo me anda engañando. Ah, pues engáñalo tú también. ¿Eso es lo que la palabra de Dios dice? No. Entonces tenemos que dar. Cuando alguien, es que pasa, hermano, que el convertido va y le pregunta al inconverso. ¿Qué cree que le va a decir el inconverso? ¿Palabra de Dios? No. Tenemos que ser. Tenemos que comer, llenar nuestro estómago, llenar nuestro cuerpo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿De qué manera va a guiarse usted mismo si no conoce la palabra de Dios? Si no conoce la voluntad de Dios. ¿Cómo va a educar a sus hijos si no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo va a alertar a otro que ahí hay un hoyo si usted no puede mirarlo, que el hoyo está ahí, hermano? Tenemos que alimentar nuestro cuerpo, nuestro estómago. ¿De qué? De la palabra de Dios, para hablarles con palabra de Dios. No que es que yo soñé, es que yo siento, es que yo creo. Eso no sirve. Es la palabra de Dios la que es poderosa. Amén. Si no es el hombre confiando en el hombre, y nuestra confianza está en Dios. Pero fíjese, hermano, que en Apocalipsis capítulo 10 versículo del 8 al 11 pasa algo parecido. Dice: y oí la voz del que había oído en el cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie. Ya había sido abierto el rollo.
sobre el mar y la tierra. Y entonces fui al ángel y le dije que me diera el libro. Y me dijo, tómalo, devóralo, te amargará las entrañas, pero será dulce en tu boca. Tomé el libro de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y inmediatamente que come el libro, igual que Ezequiel, el Señor le dice, debes de profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones y lenguas, y a reyes. Es decir, que cuando te llenas de la palabra de Dios, usted tiene palabra de Dios. Amén. Amén. Tiene que tener palabra de Dios. Inmediatamente tenemos la responsabilidad de darla. Si usted sabe que si le pegan en una mejilla, ¿qué debe de hacer? Que si le gritan fuerte, ¿qué debe de hacer? ¿Ya no sabe? Ay, santo. La mansa respuesta aplaca la ira. Amén. ¿Qué debe de hacer cuando le gritan entonces? Gritar más fuerte, hermano. No es así, ¿verdad? Amén. Conoce palabra de Dios y tenemos que ir a darla. Amén. No está muy convencido, Santo Padre. Amén. ¿Por qué es dulce a la boca? Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El que ama la palabra, el que ama a Dios, ama la palabra, hermano, porque la palabra es Dios. ¿Sí? Cuando usted escucha palabra de Dios, se debe de gozar. Cuando usted lee palabra de Dios, se debe de gozar. Cuando usted medita en la palabra de Dios, se debe de gozar. Yo estoy enamorado de Cristo, estoy enamorado de la palabra. ¿Cómo debemos estar nosotros? De la palabra, hermano. La palabra de Dios nos sustenta, nos fortalece, nos alienta. Amén. Es dulce, pero dice, es amargo al vientre. Y hay dos razones por qué es amargo. Dice Ezequiel 2, 9 y 10. Entonces miré y aquí una mano extendida y había un libro en el rollo. Dice, y estaba escrito por delante y por detrás lamentaciones, gemidos, ayes. En Apocalipsis 17 a Juan dice que estaba escrita que la ira de Dios, o que se había consumado el misterio de Dios, es decir, los juicios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando todavía no era pastor, pero ya éramos obreros. Trabajaba en un restaurante y me lo pasaban seguido, así me pasaban este examen. Me traían a un compañero que fuera del gay o lesbiana. Y así me lo traían y me decían, a ver, dile que se va a poder en el infierno. ¡Díselo! Y está. Ahí en medio de todo, ¿verdad? Puros inconversos, hermano. Y me tocó una muchacha como de 18 años, compañera mía. Chiquita, así. Que vivía con otra mujer. Y se me quedó viendo, hermano, perdone la expresión, pero así lo vi. Como ese perrito que está en la calle que dice, llévame contigo. Y le digo, ¿cómo le digo que sí? Que se va a ir al infierno si no se arrepiente. Yo quisiera haberle dicho, no te preocupes, Dios nos ama a todos. Pero sería la verdad. No. Tú sigue viviendo, ¿cómo vas? Al último te le pides perdón, a fin que el Señor perdona todo. Ve a la iglesia, hombre. Y así hay iglesias, pero los están engañando. Le dije, mira, tú tienes la opción de amar al Creador o amar a la criatura. Si tú te decides por amar a la criatura, a amar al Creador, vas a tener el amor del Creador, el sustento del Creador, la protección del Creador, la compañía del Creador. Pero si tú te decides amar a la criatura, tú vas a tener el amor de la criatura, la fidelidad de la criatura, el sustento de la criatura, la compañía de la criatura. Pero tú tienes que decidir. No puedes amar a la criatura si va en contra de lo que dice tu Creador. ¿Estoy claro? Sí. Amén. Amén. Digo, lo voy a pensar.
Pasaron como 2 meses y dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Lo has pensado? Lo sigo pensando. Bueno, síguelo pensando mientras Dios te preste vida, pero no sabes el día ni la hora. Cuando el Señor diga, hasta aquí. Si sus hijos están en pecado y están viviendo una vida pecaminosa, ¿usted cree les quiere dar la noticia de que se van a ir al infierno? Tenemos que dar, que si no se arrepiente, se va. Tenemos que ¿Ah, ser que no? atalayas. ¿Qué le dice? No, mi hijo, a fin y a cabo yo le hago como Job, yo presento sacrificios a Dios por ustedes. ¿No presentaba Job sacrificios? Sí. Y se fueron al cielo sus hijos. ¿Quién los mató? Hermano, las cosas como son. ¿Mató Satanás a Job? No. ¿Quién se lo prohibió? Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Job, en lugar de levantar sacrificio? No digo que fuera malo, pero no estaba completo. La instrucción hubiera sido mejor. ¿Amén? ¿Por qué es amargo, hermano? Porque a pesar de dar esas malas, no son malas palabras, son buenas nuevas para buscar un arrepentimiento y se vengan al Señor, ¿cierto? Ay, pero mi hijo tan bueno que es. Pues bueno y bueno, con todo y tenis al... Para allá va, si no se arrepiente, perdone con todo respeto. Otra frase, hermano, otra razón por qué la palabra de Dios es amarga a los atalayas, porque el pueblo no quiere escuchar. Porque el pueblo rechaza el mensaje, rechaza al mensajero. La gente no cambia, sigue viviendo su misma vida. Y le quiero contar, eso desanima a uno. Eso lo ataca a uno. Que la gente, uno predica y no ve frutos, no ve cambios. Le habla uno a la gente del mundo, le habla uno a la gente inconversa, le habla uno a los conversos, le habla uno a todos. Y tanto en la calle como en la iglesia rechazan la palabra de Dios. Y es amarga. ¿Y qué debemos de hacer? Hay ministros, hermanos, que han dejado de predicar. Criticados en las calles, criticados en la iglesia. No estoy hablando únicamente de pastores. Tanto líderes. Criticados hasta por la esposa, hermano. Una vez le dije a mi esposa, mija, en algún lugar tiene que descansar el guerrero, deja que mi casa descanse. Problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, problemas en la casa. ¿Dónde voy a descansar? Señor, ya llévame. ¿Se da cuenta? Uno quisiera, me dijo un hermano, ay hermano, si tú que vas a hablar en contra de la división y tú esperas que después de que hablaste de la división, la gente ya sea todo amor. Y es cierto, yo he predicado de no llegar tarde, como 500 veces. He predicado de que vengan a orar los sábados. Y yo espero eso, ahora sí, hermano. Pero dejen que tiemblen. Dejen que las casas se caigan. Y se llenan las iglesias, hermano, hasta por la... Me contaron de Guatemala que cuando tembló en Guatemala rompían los vidrios de las iglesias para meter la mano para aceptar a Cristo. Verídico. Entonces amarga. Se amargaría Ezequiel. Sí, amén. Luego le dijo, te mando a la casa de... Ah, diga, está más fácil. ¿Por qué? Son hijos de Dios. No los mandó al mundo. A Juan sí. Al mundo vas. A predicar. A Jonás. A los enemigos del pueblo de Dios. A Ezequielito con más papita, dije yo. Perdón por la palabra papita. Pizza cake. Pero fíjese que cómo era la casa de Israel. Amén. Antes de decirle cómo era, ¿será que debemos de parar de predicar? No. Si usted tiene, en el caso de que alguno de ustedes tenga hijos e hijas o parientes, yo creo que todos los tenemos, que están en el mundo, ¿será que si no entienden ya los dejamos a que se mueran? Hay que seguir insistiendo.
Yo me imagino esta parte. Imagínense que su hijo vive, o su hijo, su pariente, vive en el penthouse. Y está incendiándose, hermano, el edificio. ¿Qué va a hacer? ¡Hijo! Bueno, cuando no había celular, ahora ya hay celular. Pero ya ven cómo es el pueblo, no contesta. Pero imagínense que, ¡hijo! Y dijo, o le va a decir, hijo, despiértate, papito, y agarra tus cositas y bájate, porque si no te vas a chamuscar. ¿Lo haría así? No. ¿Qué pasará si le digo, no importa, si estoy bien, yo tengo que morir algún día? ¿Qué importa que sea hoy? Se dice, bueno, ¿usted quiere morir? Pues, no es bien. Luego vengo por el esqueleto. ¿Lo haría usted? No. ¿Qué sería? ¡Bájate! ¡No seas tonto! No sé cómo le hablo a usted, ¿va? Pero insistiría. Sí es, amén. Insistiría. Y si pudiera usted quitarse el cinturón y subir, lo baja puro riatazo, dice mi hermano. ¿Lo baja? ¿O no lo bajaría? Sí, amén. ¿No usaría la fuerza? Si fuera necesario, ¿va? Aunque el Señor no se viene a la fuerza, aunque sí se viene a veces, pero es en la fuerza del Señor. Cuando nos pone en una situación, hay gente que acepta al Señor en el hospital, hermano. Yo fui uno de ellos. En la cárcel, en un momento donde se pierde un pariente, en medio de una enfermedad. ¿Quién es la fuerza? La fuerza de Dios. Amén. ¿Y por qué la pone el Señor? Porque no quiere que nadie se pierda. Amén, así es. Amén. Nosotros, a pesar de que rechacen la palabra, ya sean parientes o desconocidos, debemos de seguir predicando, debemos de seguir advirtiendo, debemos de seguir exponiendo la palabra. Amén. Amén. Pablo lo dice en 1 Corintios 9:16. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Porque si yo predico el evangelio, nada tengo de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico! Porque si lo hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Y yo decía antes, pues ese es a Pablo. ¿O no? Eso es Ezequiel. ¿O no? No, hermano, es a usted y a mí también. Un encargo Dios le ha confiado. Y ay de usted si no lo hace. Aleluya, así es. ¿Cuándo se me confió? Mateo 28:19. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y miren qué bendición. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién va a ir con usted? Señor. ¿Lo mandó a usted? Hechos, capítulo 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso incluirá Anaheim, incluirá su casa, su Tangamandapio, Perú, Guatemala, México. ¿Cómo va a predicar a todas las naciones? Mire, hermano, esto está fácil. Si usted le quiere predicar a los rusos, aquí hay rusos, chinos, japoneses, coreanos, hermanos, afroamericanos, peruanos. Aquí hay de todo en esta nación. Se va, hermano, al centro y agarra. No tiene que ir a la India para predicar a los de la India. Aquí el Señor ya se los acercó. Ya está. Más fácil. ¿Sí o no? Amén. Hasta yo me espanto. Amén. Marcos 16:15. Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y a veces son las criaturas los que nos predican a nosotros. Porque, hermano, perdón de que me columpie un poquito. A toda criatura incluye los perros y los gatos. Amén. ¿Y nunca ha visto un perrito que se le queda viendo así con cara? Dice, tiene hambre. No, le está diciendo, ya cambia. Ya compórtate. Para que el Señor venga pronto. Mira la vida de gato que me tocó vivir. ¿Se entendió, verdad? Amén.
Imagínense que un gallo le predicó a un apóstol y un burro a un profeta. Yo lo que digo, habrá personas que no querrán escuchar. Habrá personas que quieran escuchar. Fíjese, Ezequiel, dígale que no estoy disponible. Le dice Ezequiel 3:5, porque no eres enviado a un pueblo incomprensible de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar. Así dice el Señor. Cuando veo esa palabra y dice desterrados, es decir, ya hubo juicio. Ya los sacaron de Jerusalén, ya los sacaron de Israel, ahora están desterrados. Levanten la mano los que son de Perú. Los de México. Los de Guatemala. ¿Y dónde estamos? Desterrados. Nos vinimos porque había mucha abundancia en México y aquí dije, vamos a echar una mano a Estados Unidos. Vamos a bendecirlos con nuestra presencia. Desterrados. Fíjense que en México siempre oí desde que era niño, es que estamos en crisis. Y la palabra crisis escrita con K es una palabra griega que significa juicio de Dios. Y la gente dice y no sabe lo que está diciendo. Porque la gente está diciendo, estamos bajo juicio de Dios. No sé si usted alguna vez mencionó eso. Es que estoy en crisis. Y por esa crisis, desterrados. ¿A dónde los mandó el Señor? A los desterrados. Les había hablado por profetas y no quisieron entender. Mandó el Señor al enemigo y los sacó de su casa, los sacó de sus parientes, los sacó de sus bienes, de sus propiedades, y no querían entender. Amén, amén. Mira, hermano, a este planeta cayó COVID. Muchos murieron. Hubo guerras también. Hubo la flu española en 1920, creo que 1919, donde murieron 50 millones de personas. Muchos más de los que murieron en el COVID. Dios ha mandado juicios. Ahorita vean los temblores, los maremotos, los cambios de clima que estamos viviendo, que no son normales en todo el mundo. Ya están viendo que el mar se va a subir de nivel, se van a desaparecer ciudades. Están preocupados los científicos porque los juicios han empezado a llegar y el pueblo no quiere entender. El mundo no quiere entender. Ellos creen que es el exceso de gasolina, que es el exceso de iniquidad, el sacar a Dios de nuestras vidas. Y la gente no quiere entender. Mandaron, en este caso Ezequiel, a predicar a los desterrados. ¿Y qué le dijo Señor? ¿Te van a escuchar? No. Tú predica, escuchen o no escuchen. Pero tú predica. Amén. Entonces, si mi hijo escucha o no escucha, ¿qué tengo que hacer? Predicar. Pues no quiere que se pudra, dice uno a veces. Claro que no lo va a decir usted. ¿Por qué no nos quieren escuchar? Ezequiel 3:7 dice, pero la casa de Israel no te querrá. Dice, si te mandara otras naciones, ellos sí te escucharían. Pero la casa de Israel, santo, eso ya va. ¿Es usted de la casa de Israel, hermano? Padre, agárrese bien, ¿ok? La casa de Israel no te querrá escuchar, porque no me quieren escuchar a mí. Ciertamente, ay, santo Padre, perdone, eso sí era para los de Cantina. Ciertamente toda la casa de Israel, ¿se oyó bien? Algunos, toda la casa de Israel es terca. Yo sé que a mi hermana Ruth no le gusta esa palabra, pero así viene la Biblia. Terca.
La palabra terca no, pues. Toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. Mire, la palabra terca es como necio. No es alguien que no sabe. Es alguien que sabe y a pesar de eso, por ejemplo, a mí me hace daño la leche, ¿va? O los frijoles a veces me caen mal, ¿va? Pero a veces se me antojan tanto que dije, me va a hacer daño, pero ay, bueno, pues ¿eso no sabe? Es terco. Y ahora dice, ya sabía para qué lo hizo. ¿Usted ha visto los caballos que les hacen bonito? Se va a dejar acá y se va a la derecha. Oh, ya, no me hace falta ponerle ahí el iPhone para ponerle GPS, obedientes. Pero los machos y las mulas no son así de dóciles. La brida del caballo, que lo ve bonito así con sus fierros, no, hermano, esa brida trae un gancho. Un gancho. Entonces cuando usted los frena, el gancho se les encaja en la ¿cómo se llama esta cosa? No, en la encía. En la encía. Y a ver, cállese un clavo en la encía, a ver si no se para. Entonces, ¿lo lastiman del lado derecho? ¿Lo lastiman del lado izquierdo? Porque son tercos, no están domados, no son dóciles. Cuando ya el caballo es dócil, a la primera, a la derecha, porque si no me voy a la derecha me va a doler. Es que me paro. Entonces ya dice, es de rienda. Es que ese caballo es de rienda. Quiere decir que ya está domado, está domesticado, ya sabe que a la derecha es a la derecha, a la izquierda es a la izquierda, ¿cierto? A la altura del mensaje, hermano, ¿esto es de rienda o todavía de brida? Porque el jinete se llama Espíritu Santo. Cuando el Espíritu dice a la derecha, ¿qué hace usted? Le dice, espérate, no, y ahorita me va a escuchar, calla la boca, no, ahorita me va a escuchar. Y abre la boca, hermano, y sale que el problema se hizo mucho más grande. Entonces le meten bueno, las yeguas, las mulas y los machos es una mezcla entre un burro y una yegua. Son animales, perdón, no se va a ofender a nadie, no es con usted, es para los animales, son brutos, son estériles. No debían haberse cruzado, pero el hombre lo cruzó. Amén. Entonces le meten la brida, es decir, le meten y le va doliendo el dolor en la encía al macho o a la mula, pero sigue su camino. O sea, va así. Y por eso la frase, eres terco como una mula. Eres terco, ya se montó en su macho. Es decir, que ya agarró su camino y no importa que le diga. Sí. ¿Será que el macho o la mula va sufriendo? Sí. Pero sigue haciendo Su voluntad. su voluntad. Ay, santo. Y la casa de Israel era terca. Hermano, cuando yo sé que le han venido aguijones en la encía, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿qué hace usted? ¿Ya es de rienda, pues? ¿O le sigue doliendo? Pero se hace lo mismo. Me ofendió, me humilló, me gritó, pero a un González nadie lo sobaja. Los dientes, linda. No, hermano, seamos dóciles a la palabra de Dios. Solo es para que vean cómo era la casa de Israel. Ya lo dijo ella, eso sí es de parte de ella. ¿Seremos nosotros igual? Hermano, si a veces dice, hermano, por ese lado no se vaya. ¿Y usted qué sabe? ¿Qué sabe de vida? Dice, pastor, no le hagas caso. Y ahora dice, pastor, me estoy ahogando aquí en el hoyo. Yo no sé nada, ¿para qué me hace? Amén. Pero sigamos con el mensaje. Escuchen o dejen de escuchar, le dice Dios a Ezequiel. Tú predica. Entonces me dijo Ezequiel 2:3, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel a una nación de rebeldes
que se ha rebelado, santo, imagínense nomás, se ha rebelado contra mí. Si se rebelaron contra Dios, ¿qué espera Ezequiel? Cuando llegan a ver algunas situaciones que no las puedo contar, digo, contra Dios se está rebelando. ¿Qué espero que Dios se sujete a mí? ¿Qué espero que se sujete a su marido? Si ante Dios se revela. Entonces aquí nomás hay alguien que lo puede corregir. ¿Quién? Y Dios corrige. Sí, amén. Amén. Es una nación de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí, santo. Hasta este mismo día, los hijos de Israel son de duro semblante y de corazón empedernido, a quienes te envío, así dice el Señor, y ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que entre ellos un profeta ha estado. ¿Quién quiere ir a pastorear esa iglesia? Levante la mano, hermano. ¿Qué pasó? No, que querían ser servidores de Dios, pues instrumentos en sus manos. ¿Se da cuenta, amado, hermano? Miró la gloria de Dios. Y la misión que le pusieron, ¿cómo era? Era difícil. ¿Cómo se sentiría Ezequiel? No, pues ya con esa recomendación, mejor manda a Clemente, ¿no? Porque Clemente es pasivo y Clemente. Ezequiel 2, 7 y 8. Les hablarán mis palabras. Lo repite varias veces el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Porque son rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, dice nomás, ya vas ahora sí contra Ezequiel. Escucha lo que te hablo y no seas rebeldes como ellos. Abre tu boca y come lo que te doy. Es decir, que si la gente oye o no oye, ese ya es problema de la gente y del Señor. Sí, amén. Amén, amén. Pero nosotros, cuando digo nosotros me refiero, lo incluyo a usted, tenemos la responsabilidad de hablar. Escuchen o no escuchen. Si no lo escuchan a usted, es porque no quieren escuchar a Dios. Amén, amén, amén. Pero usted tiene que seguir hablando. Gloria a Dios. En el caso de Ezequiel, Dios lo mandó a la casa de Israel. En el caso de Juan, Dios lo mandó a todas las naciones. En el caso de nosotros, ¿a dónde nos mandó? Ir por todo El mundo. No le vaya a ser como un hermano que conozco, hermano que es pastor también, está echándole tierra a mis hermanos, pero ni me ven. O sea, se fue de vacaciones a un crucero a Alaska, hermano. Creo que 2 o 3 semanas andaba allá bien gusto, mirando los glaciares y todo, y sacó fotos y estábamos comiendo los pastores y mire, hermano, mire cómo se cae el glaciar. Y estábamos viendo, y le corre a decirle a uno de ellos, oye vos, y ahí había como iglesita, una capillita, algo para ir a orar. Sí, había 2. ¿Me ibas? No. ¿Por qué? Porque estaba de vacaciones. Ay. Santo Padre. Cuando usted se va de vacaciones, ¿cómo le hace, hermano? No. El problema es que toma vacaciones todas las semanas, amado hermano. Es que está haciendo frío. Es que está lloviendo. Yo a veces digo, porque no lo sabe, mis dulces hermanos no vinieron. Y si son muy dulces, es que son de azúcar, del agua se derriten, se desaparecen ahí, entonces como están en riesgo de subir, se quedan en tu casa. ¿Sabe que Dios le puso una gran ayuda a Ezequiel? Ezequiel 3:8. He aquí hecho tu rostro tan duro como sus rostros, tu frente tan dura como sus frentes, como esmeril más duro que el pedernal hecho tu frente. No les temas, ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. ¿Le puso ayuda al Señor? Sí. Le puso frente de pedernal, para que todo lo que le dijeran, lo insultaran, lo humillaran, no le doliera su corazón. Aleluya, gloria a Dios. No se sorprenda que si su misma casa se levanta y empiezan a decir, ay, viene
Debe usar esa frase, ese viejo chocho otra vez a hablar de Dios. ¿Usted tiene? Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Qué mejor ayuda? Amén. Entonces no lleguemos, ay, me lastimó mi corazón, Señor. Escuchen o dejen de escuchar. No crean que yo soy de piedra, no, yo me he ido a quejar con el Señor. Digo, Señor, yo no soy de piedra. Tengo sentimientos, emociones, me duele mi corazón. Quítame mis emociones, quítame mis sentimientos. La respuesta que tiene del Señor: muere a ti mismo. Acepta lo propio. Pero es que no me quieren. Ámalos tú. ¿Ama usted a sus hijos? Y a veces hay hijos que salen un poquito, casi no se les nota ingrato, ¿verdad? Casi no se les nota. Pero se pone más duro para Ezequiel, hermano. Ezequiel 2:6, y tú, hijo de hombre, no temas ni a ellos ni a sus palabras. Amén. Aunque haya contigo cardos y espinas. ¿Qué significa eso? Va a haber dolor. ¿Le va a doler? Claro. Y aunque te sientes en escorpiones, santo Padre. ¿Y qué diría Ezequiel? No, mejor manda, vamos a poner Juan Carlos. Porque Ezequiel no quiso levantar la mano, y Clemente no quiso. Va a haber momentos difíciles. ¿Y esa es excusa para dejar de predicar la palabra? No. Esa es excusa para decirle al Señor, mejor manda a Gabriel, tan lleno de energía. A la altura del mensaje, hermano Gabriel, quisiera esa posición de Ezequiel. Pero después vamos a decir, en el libro de Gabriel, capítulo 2, versículo 6, la gloria todos la quieren. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que predicar. Todos nosotros, usted y yo. ¿A quiénes? A todos. ¿Será que si vamos a ir a las naciones, también debemos de predicar a los de la casa? Ese es nuestro Jerusalén. Judea, los vecinos. Samaria, todo Anaheim, todo el condado de Orange, si usted quiere. ¿Sí? Y hasta el último le dije, sí, se puede ir hasta Miami si quiere. Amén. El Señor, una vez estábamos ahí en la iglesia y decía, no me dijo hijo, pero le dejé poner hijo. Yo te quiero que lleves mi palabra. Estaba yo trabajando en un cruce en la iglesia. ¿A dónde quisieras ir? No, pues donde tú me mandas, ¿sí? Tú escoge. Miami, Hawái, Italia no, porque está el Papa, ¿sí? Me gusta así la playa. Pues si tú quieres Miami o Hawái, creo que escogí una ciudad, pero ¿irías hasta allá tan lejos? No, si tú me mandas así. Y aquí al cruce no quieres venir. Era ahí cerquita, por la posición que nadie quería. Y a veces soñamos con, y aquí a la iglesia o aquí al Vallarta no queremos ir. Santo Padre. Va a haber gente que va a escuchar y va a haber gente que no va a escuchar. Amén. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Amén. Todo aquel que crea y sea bautizado será, pero el que no crea será condenado. ¿Podemos cambiar la voluntad de la persona? No. Es que ya le he hablado y no entiende. No entiende. ¿Pero qué tenemos que hacer? Seguir insistiendo. ¿Por qué? El compromiso es con el Señor. Hoy traemos competencia, Santo Padre. Amado hermano, si Dios mandó a Ezequiel y Dios mandó a Juan, ¿lo ha mandado a usted? Muchas gracias, Mari.
¿Sabe que la casa de Cornelio era una casa de romanos? Y Dios le mandó una orden a Cornelio de que fueran a llamar a Pedro. Y Cornelio no fue. Cornelio mandó a 2 de sus siervos. No me acuerdo si son como 40 horas de camino, pero era más de un día. Se fueron. Pero ¿sabe qué hizo Cornelio? Metió a toda su casa. Le dijo, va a venir un ministro de Dios. Trajo a toda su casa, a sus vecinos. Cuando llegó Pedro y predicó, antes de que Pedro siquiera se diera cuenta, el Espíritu Santo los estaba bautizando. Amén, amén. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Cornelio metió a su casa. ¿Se recuerdan de la prostituta de Rafa? Sí, amén. Había una promesa que los iban a rescatar, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Puso un cordón escarlata, ¿se acuerdan? Amén. Pero ¿quién estaban ahí? ¿Los fueron a meter los espías a la casa de Rafa? No. Rafa a sus parientes, a sus padres, a sus hermanos, y los metió A la casa. a la casa. Dios nos manda a nosotros a meter. Noé, ¿a quién metió? A su familia. Hermano, si no perdamos de dejar de insistir, Amén. porque un encargo se nos ha confiado, y ay de mí si no predico. Amén. Ya casi voy terminando, yo sé que está desesperado, pero espérese. Ahora sí vamos a ver Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas mis palabras de mi boca, es con lo que empezamos, adviérteles de mi parte. ¿De parte de quién le va a hablar? De parte de Dios. Entonces le va a decir, vengo de parte de Dios y Dios me dijo, si Dios se le dice, porque cuando oyes mis palabras dice, amén. Pero escucha el mensaje. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no le hablas para advertirle al impío de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá, pero yo demandaré la sangre de tu mano. Es decir, que si usted ve a alguien, sobre todo los de su casa, que está caminando impíamente, Dios le dice, ve y adviértele. ¿Por qué? Porque Dios le va a quitar la vida, no está jugando. Si tú no le adviertes y ese hombre muere, morirá por su pecado. Amén, amén. Pero yo demandaré la sangre de tu mano. Yo sé que todos nosotros hemos estado en una situación donde tenemos que hablar, y ¿qué es lo que queremos? No queremos problemas. No le hablamos. Al fin que ni mi pariente es. Pero el Señor miró. Si el Señor te habló, que le adviertas. Le tengo que decir. Pero le va a caer gordo, pero en el cielo. No que le caigas bien en el infierno. Adviértele. Porque si él se muere, morirá por su pecado. Pero tú, a ti te demandaré la sangre de tu mano. Es como si nosotros lo matáramos, ¿verdad? Así es. Ezequiel 3:19 sigue. Pero si tú has advertido al impío, y este no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad. Pero tú habrás librado tu vida. Mira, hermano, eso está bien profundo y bien pesado. No dice te voy a recompensar, porque es una obligación. ¿Por qué si le advertimos libramos la vida? Entonces, ¿cómo es que nos va a demandar? Mano por mano, pie por pie, vida por vida. Si Dios te dice con una claridad que dice, háblale, me van a correr del trabajo, porque a veces dice, ay, no, sí. ¿Qué tenemos que hacer? A mí me tocó donde estoy trabajando actualmente hace años, todavía no era yo pastor. Llegaba un muchacho que había sido cajero ahí mismo, que usaba droga. Fue la primera vez que el Señor me mandó a hablarle a alguien, pero en el hospital. El muchacho yo lo vi, creo que en la noche, comprándose
Gatorade, algo así. Compraba cigarros y cosas así. Como al siguiente día me dijeron, está en el hospital. Y el Señor me dijo, ve y háblale. No éramos ni amigos, solo conocidos, así de, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Cuando llegué, hermano, estaba desnudo, ¿eh? No me tenía tapado aquí. Me dijo, Señor, háblale, pero estaba en coma. Háblale. Y cuando le hablo, le pongo la mano en el pecho para orar por él. Perdón, hermano, la expresión, pero así se sentía. Como cuando agarra un puerco en una carnicería, hermano. La carne fría. Dice, Señor, ¿cómo le voy a hablar? Háblale. Y ya le hablé. Mira, ahí donde tú estás, yo sé que me escuchas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que escuche. Amén. Solamente dile, Señor, perdóname por todos mis pecados. Ayúdame, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Dile, Señor, yo te acepto hoy como mi Señor. Y el muchacho murió, creo, al siguiente día, ¿no? A la lógica no dice, ¿para qué le hablo si ya está en coma? Pero el Señor me mandó. ¿Qué tenía yo que hacer? Obedecer. Ir. ¿Se salvó? Sí, Posiblemente. sí, se sabe. Ella no vivió. Amén. Y así le puedo contar muchas veces que Dios nos manda. Dios nos manda a hablarle. Si tú no le hablas y esa persona muere, será demandada la sangre de tu mano. Pero si tú le hablas y a pesar de que le hablaste murió, tú habrás librado tu vida. Amén. Y dice la palabra, esa es para el impío, pero fíjense que también nos manda a hablarle a los justos. Cuando un justo se desvía de su justicia y cometa iniquidad, dice lo malo que hace Dios, léalo bien, Ezequiel 3:20. Cuando un justo, ¿quién es justo aquí? O justificado, cuando menos. Amén. Nomás yo, santo, ay, la madre, somos todos. Cristo, la sangre de Cristo. Amén. Sí sabe que es el justo, ¿ah? Que no hay pecado en usted. El Señor nos ha limpiado de todo pecado. Puro pecador, santo Padre. Levante la mano el que no tiene pecado hoy, cuando menos, ¿verdad? Santo Padre, todos han pecado. Pidan perdón a Dios, amados hermanos. Sí, Señor, me arrepiento de corazón por mi pecado. Perdóname. El que entendió, entendió. Perdóname. Porque ¿qué va a pasar si muere en pecado? ¿Qué tal si los hermanos que están tocando arriba se nos caen encima? Ya, y murieron en la iglesia. ¿Se fueron todos al cielo? No, estaban en pecado los hermanos. Dios es un Dios de oportunidad. Levante la mano el que esté sin pecado. Santo Padre, creo que sí son de la casa de Israel. Tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que pedir perdón. Esto no es un juego, hermano. Esto es real. Esto es real. Amén. Cuando un justo se desvía de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá. ¿Quién lo va a poner el obstáculo? Señor. ¿Delante de quién? De un justo. ¿Por qué? Porque se desvió. Entonces cuando ve que alguien se desvía y se enchueca, decimos nosotros, ¿no? Y le empieza a ir mal, hace el obstáculo. Y si no se arrepiente, va a morir. Morirá porque tú no le advertiste. Ay, ¿y yo a qué horas? Yo no tengo nada que ver ahí. Sí, porque Dios nos mandó a hacer atalayas. Dios nos mandó a hacer centinelas. Dios nos mandó a hacer luz en medio de la oscuridad. Amén. Él morirá por su pecado y las obras de su justicia que había hecho no serán recordadas. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás librado. Amén. ¿Entendimos? Okay, vamos a decir cierto. Evangelio práctico.
Levante la mano aquel que tiene pecado en este momento, delante del Señor, sin pena. Mira, hermano, o está sin pecado o está con pecado, no hay de medio. Ok, vamos entonces al revés. Levante la mano el que está sin pecado delante de Dios en este momento. Perdone que sea tan directo. Hermana, no levantó la mano ni en una ni en otra. ¿De qué costal es usted? Sí, digo, de una vez, ¿ah? O está o no está. Amén. Perdone, es práctico para que pueda. Levante la mano el que está sin pecado delante de Dios en este momento. Yo sé que tal vez al ratito va a fallar. En este momento, sin pecado. Que bájela. Ahora levante la mano el que está con pecado en este momento. Delante de Dios, levántela. Levántela. No la quieren levantar. Es que yo estoy en medio. O está con pecado o está sin pecado. Yo le dije qué tipo de pecado es otra cosa. ¿Amén? Bueno, hoy les hablo a todos que están en pecado. Hay alguien que murió en la cruz para que tus pecados sean purificados. No importa qué tan grande sea tu pecado, mucho más grande es la misericordia de Dios. Hay alguien que pagó un precio muy caro y estuvo dispuesto a bajar del cielo, ir a la cruz, a morir por tus pecados. Fue martirizado, humillado, despreciado, fue clavado en la cruz, descendió hasta el centro de la tierra, pero resucitó y está a la diestra del Padre. Y hoy te da la oportunidad de que solo te arrepientas. Te pide arrepiéntete, conviértete. Y hoy el Señor te da la oportunidad. Solo tienes que pedirle perdón y arrepentirte de corazón. Y el Señor está dispuesto a perdonarte. Ahora aquel que está sin pecado, hoy también te digo esto de parte de Dios. Dice el Señor, se me fiel hasta la muerte. Y yo te recompensaré con la corona de la vida. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Camina en rectitud delante de mí y entrégame tu corazón todos los días de tu vida. Habrá quien escuchó y habrá quien no quiera escuchar, pero yo hoy he librado mi vida delante del Señor. Su sangre no está sobre mi cabeza. Si usted no escucha, ese ya es asunto suyo. Yo no lo voy a obligar. Hay alguien en el cielo que me ha mandado a advertir, y eso estoy haciendo hoy. Hoy también el Señor me ha advertido para todos nosotros, que tienes también que hacer lo mismo, ir y predicar el evangelio de misericordia, de santidad y de justicia. ¿A quiénes? A todo el mundo, sobre todo a los de tu casa. Pero no solamente son los de tu casa, eso. Si no lo haces y alguien de ellos se pierde, su sangre será demandada de tu mano. La casa de Israel, hermanos de alabanza, si me ayudan. La casa de Israel era una casa dura de corazón, terca, rebelde, de corazón empedernido. Y Ezequiel nunca lo veo que diga, no quiero ir. Simplemente obedece. Y Dios le dice a Ezequiel, pero tú, hijo de hombre, come lo que te doy y ve y predica. El ministerio para predicar el evangelio, perdón hermano, no es únicamente para los pastores, es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos luz en medio de las tinieblas, y Dios nos ha puesto en diversos lugares, en trabajos, en los vecinos, en ciudades, para hacer luz e iluminar a aquellos que están hoy en tinieblas. Hoy el Señor nos dice que somos atalayas en medio de una generación perversa. Dice la palabra del Señor, aunque haya junto a ti cardos y espinos, aunque te sientes en escorpiones, es decir, que aunque te esté yendo difícil, tú tienes que predicar
la palabra de Dios. Ay de mí si no lo hiciere. Levante la mano delante del Señor y dígale: Señor, he entendido. Acepto, Señor bendito Dios, la comisión que me has dado de ir y predicar tu palabra, evangelizar, ser luz a todos los que tú me mandes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No temas ni te atemorices de las palabras de ellos, de las acciones de ellos, porque es normal que te rechacen, porque no te rechazan a ti, rechazan al Señor. No lo tomes personal, no es contra ti el ataque, no es a ti al que rechaza, le dijo Dios a Samuel, es a mí al que desprecia. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Recibe la palabra del Señor, así como Ezequiel y Juan. Abre tu boca y come la palabra de Dios. Aliméntate de lo que el Señor está poniendo dentro de ti. Llena tu estómago, llena tu cuerpo de esa palabra del Señor. ¡Aleluya! ¿Te va a doler? Sí, sí me duele, hermano. Es dulce la palabra del Señor en la boca, pero es amarga en el vientre. Porque tenemos que dar buenas noticias, pero aquel que no crea será condenado. También tenemos que decirlo: todo aquel que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es el Espíritu el que va a tocar el corazón, y si ellos rechazan la palabra, rechazan al Espíritu, rechazan al Señor, no te rechazan a ti. Tú solamente eres el mensajero, el instrumento. Tú predica, expone, evangeliza. Escuchen o no escuchen. Esa es la comisión que el Señor te ha dado. Hay dos posturas en el mensaje de hoy. Como pueblo, tú has escuchado por años la palabra del Señor. Algunas las has aceptado, otras las has rechazado. ¿Cómo vivimos hoy? ¿Vives en el Evangelio? ¿Vives en una vida en santidad? ¿Vives aún en pleitos, divisiones, contiendas, en chismes? ¿Cómo recibimos la palabra? Cuando hay que poner la otra mejilla, eso amarga el vientre. Cuando nos humillan y nosotros tenemos que bendecir, eso amarga el vientre. Cuando nos vituperan, nos calumnian, eso amarga el vientre. Pero tienes que poner la palabra por obra. Nos dijo el Señor: dame mi lugar viviendo mi palabra. Esa es la primera postura como pueblo. ¿Cómo soy yo delante de la voz del Señor? He entregado mi vida, he rendido mi corazón. Como centinela, ¿estás evangelizando? ¿Estás advirtiendo? ¿Estás exponiendo el mensaje de la palabra a donde quiera que vas? Tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo y no seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Además me dijo: hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras con las que yo te hablo. Escúchalas atentamente y ve a los desterrados de la casa de Israel, aquellos que están fuera de la casa. Escuchen o dejen de escuchar. Si el Señor te ha hablado, hermano, Jesús, mi fiel, y le quieres decir
algo al Señor. Dame fuerzas. Dame frente de pedernal. Dame ese fuego, Señor, de tu altar. Dame esa unción especial. El altar está abierto, hermano. El que te llamó no es el hombre. El mensaje vino del cielo, hermano. Juan lo recibió directamente de la boca del Señor. Ezequiel directamente de la mano de Dios. Y hoy el Espíritu Santo te está dando a comer el rollo. Te está dando a comer su palabra.